La actividad de hoy es para grandes y chicos. El arte del relato es importante, digamos, en toda comunidad y está en la base de cuánto podemos desarrollar, de cuánto podemos aprender y de cuánto apego o no tenemos respecto a esas cosas que se dicen en nuestros entornos. Nosotros asistimos a una actividad que es la resultante del inicio de una serie de itinerancias que va a desarrollar por la región del Maule el Círculo de Narradores Orales de Chile, que es una asociación cultural con personalidad jurídica constituida el año 2015 en Santiago y que agrupa a una treintena de narradores orales que tienen entre muchos sueños y metas precisamente rescatar, difundir, desarrollar el arte de contar en Chile como una renovada expresión artística y contribuir claramente así al quehacer cultural de todo nuestro país. Yo era profesora, era educadora diferencial. En algún momento me tocó hacerle clases a los niños que tenían más dificultades de la escuela y enseñarles a leer. Y me di cuenta que los métodos que existían no me ayudaban y tomé un curso de cuentacuentos, después otro y he tomado distintos talleres y finalmente me di cuenta que la herramienta más potente en la vida es contar cuentos y dejé la educación, dejé la escuela, renuncié y ahora me dedico a contar cuentos. Cruzando los pastizales, callejones y potreros, iba con tranco ligero a buscar ocupación, se metió por un portón donde habían unos chanchos, habló con el dueño del rancho que ahí mismo lo contrató. Buenos días, patrón. ¿Sabe que ando buscando trabajo? Hace 3 días que no hay comido nada. ¿Tendrá usted una peguita para mí? El hombre, que tenía mucho dinero, tenía una gran posición, se quedó mirando a ese hombre mal vestido y le dijo: ¿y tú para qué eres bueno? Ay, para lo que usted mande, diga y yo sabré hacer, dijo Pedro Urdemales. Mi abuelo me llevaba a la calle Franklin con Chiloé a ver a un charlatán. Bueno, era una familia de recursos bien complejos y era una atracción, porque era un charlatán que vendía toda clase de pomada y él se colocaba una serpiente en el cuello, una boa blanca le di en una ocasión. También tenía un dragón de las Galápagos, creo que se llamaba el profesor Letelier. Yo tenía como 4 años, después ya me perdí. Fue mi primer acercamiento a los cuentos. Después leí un cuento de García Márquez que se llama Blacamán el bueno, Blacamán el malo. Dije, va, nosotros tenemos nuestro propio Blacamán. Y a pesar de las diferencias entre vicios y virtudes, todos estuvieron de acuerdo en una cosa: sancionar ejemplarmente a la locura. Se realizó un juicio que determinó que la locura sería por siempre el lazarillo del amor. Y desde entonces les digo que el amor es ciego y anda siempre acompañado de la locura. Muchas gracias. Historias que muchos a veces hemos escuchado, pero que narrados de una forma diferente. Teno particularmente es un territorio amplio, vasto, muy rural, que no siempre tiene la oportunidad y la posibilidad de acceder a este tipo de productos culturales, que en el fondo son iniciativas que enriquecen nuestro territorio. Mi papá, mi abuelo, mi abuela, toda la familia contaba historias. Sí, esa era la entretención que teníamos, pues. Y del diablo era terrorífico, porque los chicos los abrazábamos y los viejos dele contar cosas del puro demonio nomás. Muy linda, muy buena. Yo ni cuando chico no me contaban tantos cuentos tan bonitos. Todo me gustó, todo. Hasta el tecito que me tomé calentito. Rico. Pero todo crecía, nada decrecía. Y el señor Tlalocán se preguntó, ¿pero quién podrá disfrutar de tanta riqueza? Y entonces fue que decidió hacer al hombre y la mujer, porque eran 2 seres con más entendimiento
que le iban a poder sacar provecho a esta tierra y hacerla fructificar. Después cuando estoy en el escenario, como que lo que busco es la empatía, la comunicación, es conectarme con el auditorio, de alguna forma, para romper ese hielo y finalmente que la narración no haya una pared entre medio como una recitación, sino que realmente haya como un traspasar, llegar al oído del otro. Porque los cuentos, uno hace el relato, lo cuenta, es un relato tradicional, pero quien mayormente lo hace es el que lo escucha. Que es de un escritor que escribió literatura infantil, pero este cuento que les voy a contar no es infantil, y que él lo recogió del campo, de un lugar como este. Él se llama Hans Christian Andersen, es de Dinamarca. Cuentan los que cuentan cuentos que había una casa pobre, pobre, pobre. ¿Qué les digo pobre? Era pobrísima. Tan pobre era la casa que las murallas se miraban unas a otras preguntándose de qué lado se iban a derribar. Y en esa casa vivía una pareja, un hombre con una mujer, y lo único que tenían era un caballo. El hombre todas las mañanas miraba el caballo y una mañana en particular se quedó mirándolo y dijo: mi caballo, ¿qué podría hacer yo con mi caballo? Yo podría venderlo o cambiarlo. Y la mujer, que estaba muy enamorada de su marido, dijo: sí, sí, anda al mercado, porque lo que mi marido hace, bien hecho está. Era una mujer enamorada. Contar cuentos es una práctica que nos hace volver al centro, volver a mirarnos, volver a escucharnos, volver a mirarnos a los ojos y volver a construir círculos, que era la manera en que tradicionalmente la gente se reunía a conversar, a contar historias. Es una manera de regresar a lo antiguo y volver a humanizarnos. Fue un espacio que permitió a los estudiantes imaginar, volver a crear, volver a soñar, porque generalmente los cuentos se asocian a los pequeños, a los niños, y ahora que se desarrolló con adolescentes, creo que es una invitación a nunca dejar de imaginar. No creo que todos hayan tenido la infancia de poder que los papás o los abuelos le hayan contado cuentos. Yo conocía otra temática de los cuentacuentos, como más actoral, ¿cierto? Y esta es una temática nueva que conozco y me pareció bastante entretenida, bastante buena. Bueno, se relaciona mucho con nuestra infancia. Antiguamente en estos sectores, en invierno se cortaba mucho la luz, y es decir, que quedábamos sin televisión, sin nada. Así que para no aburrirnos nos contábamos cuentos. Y era la forma de acortar las noches. Al más grande de los hijos. Y le dijo: sabes, tu madre está muy, muy enferma y necesita que la lleven al médico. Y el hijo le dijo: sabes que no voy a poder acompañar a mamá, porque sabes que viene la temporada de caza y yo tengo que preparar mis flechas. Y bueno, después ya profesionalmente yo estuve en el mítico taller que dio Rubén Martínez el año 1993, de donde surgió la primera camada de narradores. Esto fue el año 1993, pero todos somos potenciales cuentacuentos y todo espacio es un potencial espacio escénico para la narración. Un jardín, el living de tu casa, el dormitorio, pero todos somos potenciales cuentacuentos. Y Bartolo Lara aprovechó y se fue. Cuentan los que cuentan cuentos y dicen los que dicen historias que cuando hay luna llena y los perros aúllan por la noche, es que es el diablo que anda rondando y buscando al campesino que lo engañó. Bartolo Lara se llamó. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Valoré desde muy pequeño la palabra, la sabiduría popular, los refranes. Me encantaba siempre escuchar a los adultos, a los más antiguos, conversar y expresarse con alguna forma popular, como un dicho, un proverbio, un refrán. Y es así como cuando conozco los cuentos más adelante, comprendo que hay un mundo tan rico, tan lleno de magia, que me cautiva y me conecta con ese pasado que me hace convertirme en un narrador oral, en un contador de historias, en un cuentacuentos.
Ha sido una actividad bastante reconfortable, bastante entretenida, dinámica. Hoy día lo hicimos acá en la biblioteca de Licantén con brasero, alrededor del fuego reconfortable del hogar, que es algo que unía antiguamente a la familia y la gente, por los comentarios que nos han dicho, ha quedado encantada. Una muy buena iniciativa del Círculo de Narradores Orales de Chile, excelente iniciativa la encuentro, sobre todo para estos lados, estas comunas chicas que estamos fuera de todo el ámbito cultural. Para los niños es una experiencia completamente nueva. Es una forma innovadora de contar cuentos. Para los adultos los retrotrae a una vivencia, le evoca un tema de nostalgia. Bueno, ¿les puedo preguntar qué les pareció la actividad? Sí, muy buena. Muy bonito, bonito y entretenido. Sí, ¿no? Y lo que me llamó la atención, los niños con la facilidad que contestaban al tiro. A ver si te alcanzaste a hacer la pregunta. Y ellos ya contestaban. Los niños, sí, pues estaban como muy atentos, sí. A mí me gustó mucho. Yo me vine más temprano al trabajo porque yo entraba a las 3. Hoy día me vine a las 2:30 y les dije que iba a venir para acá y me dijeron, deje así nomás, me dijo, y vaya tranquilamente. Igual alcancé a hacer mis cosas y alcancé a llegar acá. Yo quería, sí. Uno deja estas cosas porque se mete mucho a la tele, a la televisión. Ese es el problema que hay, que ahora uno no lee. Antes uno leía un libro, cualquier cosa, uno encontraba un diario, se entretenía leyendo. Y ahora uno no hace esas cosas. Del trabajo a la casa y la tele. La tele ahora es pura farándula nomás, que ya lleva enfermante. Yo, la tele, las puras noticias y nada más. Como vivo en el campo, yo tengo muchos perros. Muchos perros. Tengo 7 perros. Hartos perros. Tengo 2 que son de raza, que son unos boxers blancos, y todos los demás quiltros, porque a mí me encantan los quiltros. También tengo gallinas quiltras, porque también dejo que se mezclen. No así como la gallina súper especial, no, me gusta que todo se mezcle. Y me gusta en la vida que las cosas se mezclen. Y tengo un amigo también que le gustan mucho, 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 mucho los perros, tanto que él aprendió a ladrar. Cuando uno dice soy cuentacuentos, la gente piensa primero que uno se va a disfrazar, segundo que uno va a usar chapes si tenías el pelo largo. ¿Qué es un cuentacuento? Un cuentacuento es un evocador, un provocador, es un mago, es un hacedor también de historias, porque los cuentos, cuando contamos los cuentos, los cuentacuentos, no vienen listos para contarlos, hay que hacerlos, hay que trabajar, estructurarlos, hay que hacer una suerte de guión, hay que hacer dramaturgia. No es un trabajo fácil, no es un trabajo al lote, hay que leer mucho, ver por dónde vas a tomar la historia. Y para mí personalmente me ha pasado este último tiempo que estoy recolectando muchas historias. Es más difícil aún, porque la historia recolectada de boca a boca, de boca a oído en este caso, es mucho, a veces no tiene ni siquiera una secuencia lineal. Los hechos se desarrollan como en esta cosa circular de las conversaciones. Cuando yo conocí al hombre con el que estoy casada todavía, hace mucho tiempo estoy casada con él, hace 35 años, yo a él, de las primeras veces que nos encontramos en la vida, yo le dije, cuéntame un cuento. Y él enganchó con eso, me contaba cuentos, me contaba historias. Y inventábamos también. Así que, y he escrito cuentos también con amigos y sola. Así que sí, he estado ligada a los cuentos desde distintas partes de mi vida, de mi hacer. Tengo 3 hijos a los que también les conté y les inventábamos muchos cuentos. Y sí, me encantan los cuentos. Sí. Este libro no solamente ustedes creen que una persona lo escribe, no, esto es como son historias de distintas personas adultas mayores. Por eso que se llama La Noche de los Braseros, historia en palabras mayores. ¡Ay, qué bonito! Y esto es lo que ha hecho don Eduardo junto a sus amigos, es lo que nosotros queremos que ustedes puedan después seguir haciendo. O sea, escuchar las historias que narraron ellos, porque este va a ser un regalo que lo van a tener para ustedes después. Y ustedes también seguramente van a tener historias que van a haber escuchado y en que ustedes puedan transmitir lo que ustedes han escuchado a ese niño más pequeño que está aquí. Y ese niño que más pequeño que está aquí, cuando crezca, también podría ser
otro libro. Y eso se llama recopilar, juntar cosas que andan dispersas. Ah, yo me sé un cuento, tú te sabes otro, y yo los junto, porque son todos cuentos, y los pongo en un libro y los regalo. Desarrollamos un trabajo para escribir un libro de historias, vivencias de adultos mayores. Y eso se hizo a través de toda la comuna, la cual tenemos un libro de 70 páginas, en la cual reúnen como algo de más o menos más de 100 historias que están hechas de vivencias, historias personales y cuentos, como también con lo que escuchamos hoy día de los adultos mayores. Levantarse, tomar desayuno, el rey salía a pasear. Y al salir a pasear lo hacía con sus dos. Uno se llamaba y el otro se llamaba. Uno era más y el otro era más. Y después de pasear, levantarse, tomar desayuno, el rey, ¿qué hacía? Salía a cazar. Y cuando salía a cazar, lo hacía con sus dos hijos. Uno se llamaba, otro se llamaba, uno era más y otro era más. Y después de cazar, tomar desayuno, levantarse y ducharse, el rey, ¿qué hacía? ¿Bailar? Y el rey iba a bailar y bailaba con sus dos. Uno se llamaba y el otro se llamaba. Uno era más y uno era más. Chiquitito. Y así sigue este cuento de nunca acabar. Porque mientras lo vamos inventando, nunca se va a terminar. Muchas gracias. Yo soy educadora de párvulo. Soy una educadora de párvulo que trabajó durante 3 décadas en el jardín y en esa época, bueno, todos los días contaba un cuento. Luego dejé de ser educadora y comencé mi camino profesional como contadora de cuentos. Estudié en algunos lugares en Santiago y poco a poco me hice profesional. Y en la actualidad, además de contar cuentos, soy recopiladora del folclore y hago capacitaciones para educadoras en el tema y para cuentacuentos. Creo que eso, cuentacuento, porque se asocia solamente con una de las partes de la narración que es el cuento, pero la narración tiene alternativas inimaginables, tiene las leyendas, los mitos, los cuentos, tienes el folclore poético, por ejemplo, como todo lo que son las adivinanzas, los trabalenguas, tienes los juegos tradicionales, los cuentos de nunca acabar, en fin. Mira, es una propuesta bien novedosa, súper interesante en términos de poder comunicarse con el público y eso hace que también sea más amena la función, los niños disfrutaron el espectáculo todo el rato. Estuvo genial, todo lo que mostraron fue algo impresionante. Muy entretenida, me gustaron mucho las historias y una mejor forma de reunir a la familia. Yo empecé en esto de la narración oral o de hablar en público por un tema personal, hice un curso de oratoria porque siempre tuve las ganas de hablar en público, pero la vergüenza, el miedo, los nervios me lo impedían. Mira, antes de subir al escenario siempre hay nervios, también un poco de temor, no saber cómo la gente va a recibir la historia, no saber si la gente está predispuesta a escuchar, tantas cosas que pasan por la cabeza antes de subir, pero cuando tú ya subes al escenario se te olvida todo eso. Y empiezas a disfrutar, empiezas a mirar a la gente, que la gente te está escuchando, y te das cuenta que no sabes si puedes dejar algún día de contar, que amas hacerlo, esta locura de exponerse así en público. Y no sé, a mí me pasa algo muy especial, yo siento que hasta cambio. No soy la misma en la vida diaria a la que sube al escenario, cambio por completo, yo creo. Entonces decía, Francisco, te quiero. Yo creo, hasta el día de hoy, que los mejores besos que he dado en mi vida se los di a la almohada, se lo juro, se lo juro. Y yo veo que Francisco viene. Yo dije, ahora sí que sí. Y viene y me dice, ¿bailemos? Sí, bailemos. Claro. Y empezamos a bailar, esta vez más apretado. Y bailamos, cuando de repente sentí que me empezó a dar un beso aquí.
Y yo, después otro acá, acá. Y de repente, ¡mua! Me da un beso. Pero el beso de Francisco tenía algo que la almohada no tiene. La lengua. Y me hice cuentacuentos porque hubo un momento en que pensé que cuando uno es viejo pierde la memoria. Y pensé que era un buen ejercicio para ejercitar la memoria. Entonces tomé algunos talleres y bueno, me di cuenta que había que memorizar muy poco. Así que, bueno, y ahí me encantaron los cuentos, me encantó esta posibilidad de como transmitir distintas cosas desde lo que soy también, que soy un poco desparpajada, un poco... No soy como el molde así usual de la persona que es experta en literatura o esas cosas. Entonces Amira tomó una decisión y dijo, me voy a poner muy, muy bella y deseable para él, para tener una noche de amor con él. Pidió a 2 de sus sirvientas que prepararan una tina con aceites y aguas tibias y flores fragantes. Y Amira se sumergió allí por horas. Cuando salió del agua, se depiló todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y allí, en ese cuerpo totalmente depilado, le aplicaron ungüentos que a la luz de los candiles de la noche de amor pudiera resaltar todas sus redondeces para que él la deseara aún más. Yo partí contando en una biblioteca gracias a un taller que tomé con la narradora Eva Pasi, y a partir de ese taller y también del contacto con los cuentos con una maestra francesa que se llama Marie Noël, descubrí un mundo muy interesante que me cautivó y me tocó la fibra. Entonces comencé a narrar, a encontrarme con los cuentos, a leer muchas historias que me llenaron el pensamiento con la fantasía, con la imaginación que tenía desde niño. Niña, niña, qué hermosa te ves. Llévate 3 de mis manzanas y jamás faltará la fruta en tu mesa. Y plup, 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 le lanzó sus 3 manzanas. Ella las guardó en una alforja y continuó en su caballo. Cuando de pronto pasó justo al lado de ¿quién? De la vaca. La vaca le habló, le dijo cosas. Niña, qué radiante te ves. Lleva un poco de mi leche. Y le lanzó un chorro justo en una vasija que tenía. Y la niña recibió el chorro de leche en la vasija y muy contenta se fue cabalgando hasta casa. Entretenida, se queda chica la palabra para decir lo que vivimos acá con la alumna de la Escuela Brasil. Se fueron muy contentas y eso refleja de lo bueno y la calidad de los chicos que integran el grupo. La primera contacto que tiene el ser humano con las palabras parte con las canciones de cuna, ¿no es cierto? Cuando la madre arrulla a su hijo y le transmite ese cariño y ese afecto a través de arrorró mi niño, arrorró mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Y después siguen otras palabras que también lo van acercando al mundo del lenguaje, de los libros, de la lectura. Como cuando tú seguramente le tomas las manitos y le puedes decir, así, este dedito compró un huevito, este lo echó a cocer, este lo revolvió, este le echó la sal y a esta maravilla su mamá se lo comió. Y empiezan, ¿no es cierto?, a aparecer las primeras poesías en que uno puede jugar con los niños. Qué lindas manitos, qué lindas que son un pedazo de mi corazón. Y así se va armando ese vínculo entre afecto, ¿no es cierto?, y apego
entre la madre el hijo, el padre el hijo, el abuelo el hijo, el amigo la guagua, la nana que lo cuida, las tías que están en el jardín. Y de ahí parte este mundo maravilloso que van a ser, el acercamiento al lenguaje. Y después parten los primeros cuentos. Contar para enseñar, escuchar para aprender, zapatón, zapatito, para saltar la cerquita. Estaba la señora María haciendo una rica tortilla de campo en la cocina. Y ella amasaba y amasaba con el uslero en mano. Y mientras amasaba, como era muy alegre y le encantaba hacer ricas cosas, cantaba así. Doña Catalina, Inna, era una señora, ora, que se confesaba, aba, cada media hora, ora. A ver la palmita. Doña Catalina, Inna, era una señora, ora, que se confesaba, aba, cada media hora, ora. Es el arte de contar historias propias de nuestra tierra, leídas, encontradas en un libro, para entregárselas a los demás en esta entrega realmente de amor que uno hace, porque cuando uno cuenta, nadie sabe todo el proceso que hay detrás para poder llegar a narrar una historia. Mira, el Centro Cultural La Aldea surgió el año 2010, poquitos meses después del terremoto que afectó la ciudad de Talca muy fuertemente, y quedamos en la ciudad casi sin espacios culturales. Entonces surgió con un grupo de amigos, colegas, profesores, hacer un espacio en el que la familia pudiera pasar un rato agradable, tranquilo, en un espacio calentito, seguro, para poder promover los valores de la familia y también promover la lectura, que es uno de los grandes intereses que nosotros tenemos. Yo soy profesor de filosofía y haciendo clase en la filosofía, que es una materia bastante árida, encontré que los cuentos son una manera muy efectiva de poder llegar a los niños, a los jóvenes, y de poder transmitir enseñanzas y también de motivar a conocer de una manera diferente. Así yo fui derivando entonces a la narración oral por el mismo placer artístico que provoca, más allá de la utilidad que se le puede dar en el ámbito pedagógico. Estaban todos los niños jugando cuando a uno se le ocurrió comer su colación. Así que fue y se sentó a la orilla del río, al lado del puente, y empezó a comer su manzana. A los demás niños les dieron ganas también, y todos se empezaron a juntar ahí a comer. Estaban en eso, los niños sentándose a la orilla del río a comer, cuando escucharon un ruido. Era un ruido que venía desde lo alto de las montañas, un ruido de pisadas, cada vez más fuerte, que retumbaban entre medio de los cerros. Uno de los niños se acordó lo que le había dicho su madre, que tuvieran cuidado, porque a veces de arriba de la cordillera bajaba un ogro. Era un monstruo, un hombre muy grande, que se llevaba a los niños en un saco. Mari Compuche, Mari Compichequeche, Inche Mónica Cañulés Piñey, Inche Mapuche Tati Piñey. Eran unos árboles enormes, de unos troncos gigantes, que solo se podían abrazar con 12 personas. Eran enormes, y con unas copas gigantes, y en la punta de su copa se veían unas pequeñas hojas. Bueno, los cuentos en mi vida siempre estuvieron presentes a través de las distintas historias que me contó mi abuelo desde mi infancia en torno al fogón, en donde me crié con él en el sur de Chile. Los temas que me interesan contar son respecto a la identidad propia, especialmente en las temáticas de los pueblos indígenas, y también con el tema de la tolerancia, la no discriminación, la diversidad, el respeto hacia lo que son distintos. Es que los papás, los tíos, los abuelitos, los hermanos mayores, le contemos cuentos a nuestros niños. Partiendo por ahí, por esa cosa tan pequeña, tan simple, logramos tener un lazo con los niños muy fuerte. Y a ellos les va quedando entonces esa sensación, ese gusto, esa necesidad de escuchar cada vez más y mejores cuentos. Por ahí empezamos, por contarle cuentos a nuestros niños. Desde muy pequeñitos les cuento cuentos y nos acostamos. Bueno, ahora ya son un poquito más grandes, pero cuando era muy pequeñito, contarles todas las noches. Y bueno, mi hija mayor, que también está entrando a este tema de
contar cuentos? Es que mi papá desde los 2, 3 años lo he venido escuchando contar cuentos, entonces me crié con esto. Al principio dan muchos nervios, pero uno se va soltando y cuando la gente se va riendo, uno se siente más tranquilo. ¿Dónde tu tía? Tengo 12 pastelitos afuera. Ten mucho cuidado de pasar sobre cada uno de ellos. Él recordó los consejos de su madre y cuando fue hora de ir al baño, el baño que estaba fuera de la casa, pasó por encima de cada uno de los pastelitos, pisando cada uno con mucho cuidado, tal como le había dicho su madre. Cuando llegó la madre, nadie supo qué pasó. Solo se sabe que no se pudo sentar durante una semana. Gracias. La primera vez que vengo a un cuentacuentos y no, realmente me transportó a mi infancia, a los cuentos que nos contaban nuestros padres o hermanos, no, lo encontré maravilloso, me gustó mucho. Yo soy más por contarles chistes, anécdotas, pero cuentos como ahora me gustaría interiorizarme para poder contar a otras personas. Lo encuentro muy entretenido, muy didáctico. Ahora se me abrió un mundo así de aprender cosas a través de historias, así bien ameno. Genial, ojalá que sigan viniendo. Villa Alegre, sí, venimos ahí con nueva energía. La primera parte que hicimos fue conversar con gente mayor que tienen historias ellos mismos, o sea, ellos recogieron en su infancia o en su misma vida adulta distintas historias del campo, mitos, varias mentiras también. Un día me gustaba mucho salir a mí para ir por los cerros con un tirador a cazar pájaros. Y fui para allá a cazar pájaros y hay una luz así amarilla que me alumbraba a cada rato. Y en el día, pues, cuando callo, hay una cabra, oiga, rubia, sentada, con una peineta así tan grande, se estaba peinando el pelo largo, bajo, y amarillito el pelo. Dije, voy a él, dije, vaya. Después me arrepentí, me volví, me fui para la casa. Le conté yo al viejo, mi padre, viejo antiguo, claro. Y estaba mi abuelo, me dice mi abuelo, puta que sos bien pajarón, cuántos cabros, mandarle un palmetazo poco todavía. Entonces dije, ¿por qué me la pegaron? Entonces me dijo, mira, ¿por qué no dejaste una marca donde estaba esa niña sentada ahí? Claro. Pues yo sé, vamos donde está, le dije, vamos a ir. Ese es un entierro, un pajarón, me dice. Un entierro, claro. La importancia sobre todo de este tipo de proyectos es de fomentar y rescatar estas prácticas tan antiguas que han estado presentes desde siempre en todas las culturas, especialmente en este país, en los mismos pueblos indígenas, donde la oralidad era la primera fuente, donde era una práctica tradicional y tan constante y tan a diario que era practicada todos los días en cada hogar desde el inicio de los tiempos. Esos árboles que eran abrazados con 12 personas, así, enormes. Dicen que esos árboles vivían 4000 años. Entonces han visto pasar muchas historias, se conocen la historia del mundo. ¿Y saben dónde viven? Arriba en las montañas de los Andes. Este museo es un museo muy bonito porque no sé si ustedes se dieron cuenta que la mayoría de las cosas son donadas por la comunidad. Es una parte de nuestro patrimonio lo que tenemos acá. Tenemos la sala Batemolina, tenemos salas de cosas antiguas y bueno, por supuesto las 2 salas de Felipe Camiroaga que gracias a todas estas cosas que la gente viene a visitarlo. Cuando llegó a la casa de la gatita mimosa, la gatita todavía lo estaba ahí esperando, mirando a la ventana. Llegó Leonardo y le dijo, gatita mimosa, te traje la luna. ¡Ay, Leonardo! Pero no lo puedo creer. ¡Qué linda la luna! Pero Leonardo, si esto que tengo aquí es la luna, eso que está ahí, ¿qué es? Porque si se pierde, también se pierde un poco de la historia de los pueblos, de cada uno.
Lo mismo que yo te contaba, si yo no contara a lo mejor cuentos, también perdería esto de que en mi familia hubo. Yo hay historias que cuento que me pasaron a mí cuando chica, por ejemplo. Y si a lo mejor no las cuento, nadie las va a saber. Y así se va a ir perdiendo la historia de los pueblos. De cada lugar donde tú vas tiene su propia, cada persona puede contarte la historia de tu abuelo, de la mamá. Sí, por lo menos a mí sí, mi mamá siempre contaba cuentos, historias. Igual como yo de repente lo hacía con mi hermana chica. De verdad creo que es algo muy importante porque cultiva mucho la imaginación de las personas, en especial cuando son pequeños, como las niñitas que estaban adelante. Gabriel Huentemil Ortega. Gabriel Huentemil Ortega se presenta un gran cantor, buen poeta y payador que su talento despliega. Desde el alfa hasta el omega mis versos van entonando. No se verá el día cuando pierda en esto la alegría. Con mi voz de pedrería tengo que morir cantando. Tuve un origen en el guitarrón, digamos, que busqué al instrumento y en realidad nunca lo encontré, pero cuando el guitarrón me buscó a mí, nos encontramos y logramos empezar a hacer cosas juntos. Cuando ya llevaba un par de pasos en el canto a lo poeta, me di cuenta de que es un territorio muy árido en el sentido de que no hay lugar para los niños. Hay mucha delicadeza con respecto a incluir a las mujeres, aún el día de hoy. Y a través de los cuentos y de las narraciones que uno puede acercar el instrumento, nuestras tradiciones y nuestras formas de poesía a los niños. Y es muy importante que ellos lo conozcan, porque en la medida de que lo conozcan vamos a tener también un desarrollo de más poetas, más guitarroneros, más músicos, más gente sabiendo de su raíz. Quiero hablar con mucha audacia. Amor, mi onda llegó un día y al imperio desafía con gran furor y arrogancia. Los 7 pares de Francia nada miran por su honor, por eso el emperador con Roldán se ha disgustado, ya que el acto ha condenado, o liberó con valor. Ay, sí. Olivero con valor. Muy bonito, muy bonito. Vengo mucho a esta región a contar a la Feria del Libro e incluso hice una investigación de cuentos de tradición oral, que hay una cantidad enorme de tradición oral, bueno, junto con la sexta también, pero es que
esas divisiones son políticas más que nada, ¿no? Es como la región, es este valle central que está imbuido de una tradición oral muy rica. Todos tenemos la misma actitud, ¿eh? De como querer conocer el lugar, de ir a la plaza, hablar con la gente, acercarse a los abuelitos, preguntarles si conocen cuentos, como que estamos todos tocados con la misma intención de ese rescate de las tradiciones orales. Brindis un zapatero por la cangaza y el cuero, el martillo clavador que se crea de un contino, por la cerveza y el vino, con disaquete y calzoncillo. Eso son brindes. Fui bien tetrafalario, sí, pero... ¿Tetrafalario? Sí, ¿Quién? Yo. ¿Usted fue tetrafalario? Tomaba, bailaba, cantaba. La mitad de mi vida la cené para Satanás y la otra mitad para Dios. Tengo 84. Mitad y mitad. ¿Y adivinanza se sabe? Pica y no saca sangre. Ah, el ají. Ah, no es. Redondito, redondete. Qué feliz hace a la novia cuando el novio se lo mete. El anillo. Si vas por el campo y ves una matita, no la toques. Si se enoja, pica. La ortiga. Sí, pues la ortiga pica. Pasa por el agua y no se moja. No sé. ¿Ah? No sé. Pasa por el agua y no se moja. La sombra. ¿La alfombra? La sombra. Ah, la sombra. ¡Oh, qué lindo! La que la pasa por el agua y la sombra queda igual. Sí. Es la pasa por el agua y no se moja. Dije, hay un matrimonio peleando y el diablo bailaba afuera de la casa. Zapateando. Sí, ellos lo pillaron, pues, la gente que salió lo vieron. ¿Y cómo era? El diablo. ¿Cómo era? El diablo de forma como quiere, pues, oiga. ¿Cómo? Era como una persona bailando nomás. Ah, ya. ¿Pero y cómo sabían que era el diablo? Bueno, la gente le juró que era el diablo, la gente antigua, pues, oiga. Cuando chicos nosotros, chicas, y éramos sanas, tenía la mano santa. Sí, pues hartos años, pues. Eso, que eso es lo que quieren que se acuerden. Hartos años. Particularmente a mí lo que me interesa es poder crear espacios mágicos y que las personas de alguna manera sientan, aunque sea en ese momento, en ese aquí, ahora, en ese presente, sientan una transformación y tengan un momento de belleza, de experiencia estética. ¿Veían pasar a alguien extraño o a algún indígena que hubiese sido evangelizado? Lo traían ante ella y ella decía, muerte. Y era muerte. Y así se empezó a hacer famosa, la Ñustahuillac. Y ya nadie la conocía como Ñustahuillac. Todos empezaron a conocerla como la tirana. Porque ella era tirana, no perdonaba a nadie. Y en realidad tenía razón, porque era su tierra. No podía venir alguien de ahí nomás a tratar de matarlos, a quitarle el oro, a quitarle algo que ya ni siquiera tenían. Ella iba a defender su tierra. Mira, esta actividad no se había hecho acá en Constitución, no había visto una actividad como esta dentro de la región incluso, y me pareció muy interesante y entretenida. Mi abuela siempre me contaba cuentos y se parecía mucho a lo que hicieron ustedes hoy acá. Fue como que me llevó a ese periodo de mi infancia donde estaba sentada y escuchaba cómo me narraban la historia y yo me entretenía y viajaba en el mismo mundo de lo que me estaban contando. Y eso no lo había vivido hace millones de años atrás. Bueno,
Estamos nosotros a todo rebenque en compañía de todos estos niños, jovencitos que nos traen y queremos saber el por qué están en este programa. Soy César Muñoz y soy presidente del Círculo de Narradores Orales de Chile, más conocido como los Cuentacuentos. Claro. Así que estamos acá visitando Linares justamente porque hoy tenemos una muy linda actividad a la que queremos invitar a todos los vecinos y la comunidad de Linares. Y yo los felicito por todo este trabajo que andan haciendo, que cualquiera no lo hace. Y más encima, entregando este conocimiento, esto del cuento que está tan perdido, esta literatura que está tan escondida, esto que es tan bonito lo que están haciendo ustedes, siendo tan jóvenes. Sí, nosotros estamos muy contentos justamente porque como en esta gira estamos haciendo cuentos de la tradición oral, porque también contamos, al menos yo también cuento cuentos de la literatura escrita y hago adaptaciones a la oralidad, pero en este caso hemos elegido un repertorio que tiene que ver con nuestra tradición como país. Yo en este caso representando con cuentos nortinos, mis compañeros con cuentos de la zona central o más del campo, pero la experiencia de estar compartiendo y además ir conociendo a través de lo que hacen los otros narradores y darlo a conocer y también compartir con la experiencia del público. Bien expresa, somos quizás un poco más jóvenes que otros, pero hemos sentido la responsabilidad o la misión o el gusto, la motivación de poder poner en valor esta práctica de contarse historias, de contar cuentos, ¿ya? La tradición de contar, tanto cuentos tradicionales como cuentos de autor. Entonces, la invitación que hacemos justamente es a que se reencanten con la palabra, con mirarse a los ojos, con reencontrarse con su patrimonio inmaterial que es tan difícil de observar concretamente, pero que ahora podemos escuchar. Entonces, en la medida que lo mantenemos vigente, nosotros nos damos cuenta también cuál es nuestra raíz y en base a eso nosotros podemos saber también hacia dónde vamos. Entonces es muy bonito esto de poder compartir una temática que de repente es un poquito árida con los niños, que el canto con el guitarrón, el canto con la guitarra traspuesta, y poder mostrárselo. Porque en el niño uno siembra la semilla y florece solita. Que hay historias que se empiezan a perder, de tradiciones, y ahora que tenemos la posibilidad, con la tecnología que nos da la posibilidad de mandar historias por todo el mundo, pero hay algo que nunca se va a reemplazar, que es el mirarse a los ojos. Eso nunca se va a reemplazar. Amigos, amigas y amigos, hemos ocupado toda una hora para estar con estos narradores tan jóvenes y les invitamos a que nos encontremos allá en la biblioteca de nuestra ciudad. Una mañana de invierno venía Pedro Urdemales. Una mañana de invierno venía Pedro Urdemales, cruzando por pastizales, callejones y potreros. Iba con tranco ligero en busca de ocupación. Se metió por un portón donde habían unos chanchos. Habló con el dueño del rancho que ahí mismo lo contrató. A través de la palabra construimos, a través de la palabra nos comunicamos, a través de la palabra, entendiendo que para mí los narradores orales somos usuarios de la palabra, unos magos de la palabra, unos alquimistas de la palabra. Para mí es importantísimo el rol de la narración oral, tanto como para desarrollar la lectura, la imaginación, el autoconocimiento, el conocimiento del contexto social, del contexto nacional, de la historia, de quién eres, de quién fuiste, de dónde vienes en general. Me estaba preparando el pan de mermelada con una técnica familiar que me imagino que algunos la tienen, que es mientras el pan se va tostando arriba del tostador, uno le va echando la mantequilla y la mermelada, pero en el momento. Perfecto, es como magia, ¿o no? Bueno, estaba ahí yo, tenía mi taza de café, se estaba tostando el pan, le estaba echando la mermelada, en eso una gota de mermelada cae en el tostador, sube el olor, me da un hambre
tomo el pan sin pensar y cuando lo voy a echar a la boca me quemo los dedos y suelto el pan. Y aquí, por favor, cámara amiga, graba este momento porque es importantísimo. Y el que está atrás se va a tener que parar. Porque el pan comenzó a caer. ¿Alguno de ustedes no está apurado, no? ¿No? Y en el momento que el pan cayó al piso me acordé de la regla de los 5 segundos, que dice después, antes de 5 segundos, uno puede comer lo que cayó al piso. Así que rápidamente tomé el pan y me lo iba a echar a la boca cuando en eso aparece mi mamá y me dice, ¿qué está haciendo mi hijo? Y yo, pero mamá, fueron menos de 5 segundos los que el pan estuvo en el piso. Me dice, no, sí tienes razón, pero... Y yo me iba a echar el pan a la boca y me dice, pero no te lo comas, ¿pero por qué? ¿Es que no te diste cuenta por qué lado cayó el pan? Y en ese momento, cuando yo miro el pan y miro el piso, me di cuenta. ¿Se dio cuenta? ¿Por qué lado cayó el pan? La mermelada quedó mirando hacia arriba. Me pasó lo mismo que usted. El corazón se me apretó así, pero el cuerpo se me puso frío. Y en ese momento mi mamá me miró a los ojos y me dijo, vamos a conversar con tu papá. ¿Sabes que yo fui criado por la televisión? Yo tengo que reconocer que no vengo de una familia de tradición oral, para nada. Nací en Viña del Mar, soy el menor de 3 hermanos. Yo me crié viendo Robotech, pero sí siempre he sido como un fanático de las historias, da lo mismo el formato. Me sé las películas de memoria, veo cine desde chiquititos, series. Soy una familia que amamos la tele, entonces siempre tenemos tele en todas las piezas y yo considero que soy un gran consumidor de historias en general. El libro pasó a ser en un momento de mi vida, yo empecé a leer en la adolescencia, yo empecé a leer como a los 17 años, recién mis primeros libros por gusto. Fue como algo posterior. Se me fue la pregunta, pero bueno. Existió en la antigua Persia hace muchos años un rey poderoso, pero que al volverse anciano tenía un temor, tenía un miedo. Porque había tenido 2 hijos que habían nacido al mismo momento, eran gemelos, y aunque eran muy diferentes uno del otro, el rey, este emperador, estaba temeroso, porque sabía que cuando él muriera, se iba a provocar un problema. No iban a saber cuál de los 2 iba a ser el heredero, porque habían nacido al mismo tiempo, sus 2 hijos. Entonces tomó una decisión. En vida, dividió su reino en 2 partes y a cada uno de sus hijos le dejó una de las mitades. Lugar porque es un arte antiquísimo y que nos define como seres humanos. La capacidad de contarnos historias, de rescatar nuestro patrimonio, de abrirnos las ventanas a ver otros mundos, y los cuentos son la mejor manera. Muy bonita, con palabras sencillas, pero cuentos que nos transportan a la niñez. Me gustó mucho. Bueno, la actividad fue muy entretenida, la gente estuvo siempre en silencio, escuchando a los artistas, y estas actividades nos sirven a todos nosotros porque son unas actividades de fomento lector, porque más de algunas de las personas que vinieron acá, que algunos vinieron por primera vez a la biblioteca, va a venir a buscar cuentos y leyendas de nuestra zona. La corona se comenzó a caer. Y en el momento que la corona se fue, el rey pensó, ¿qué es un rey sin corona? Y empezó a buscar en los pasillos de palacio, así escondido, para que nadie lo viera que no tenía corona, y terminó en el patio de palacio. Y cuando fue al patio de palacio, en un pequeño charco se encontró con un patito. Fue una actividad muy educativa. Hoy en esta actividad estuvieron presentes educadoras de párvulo que trabajan constantemente con los más pequeñitos y que sin duda sirvió para sensibilizarlas y para que ellas puedan llegar con otra visión a la sala de clase y poder entregar este material, poder transmitírselo y entregárselo a los niños. La emoción cuando uno cuenta para mí es increíble. Me encanta eso de, como lo aprendí de otros narradores, eso de tener una imagen acá en la cabeza e intentar del otro vea lo mismo que estoy viendo yo, la misma emoción. Y ese proceso como que es como adrenalina pura de estar ahí y de
de poder compartir y mirar que el otro también está viviendo lo mismo que yo, poder poner esa imagen en la cabeza del otro, para mí es como un poco de repente saltar al vacío, y eso que yo tengo vértigo, entonces como mayor emoción, un saltar. Esta historia me la contó a mí una vez mi abuelita. Y a mi abuelita también se la contó su abuelita. Y a la abuelita de mi abuelita también se la contó su abuelita. Y a la abuelita de la abuelita de la abuelita de mi abuelita también se la contó su abuelita. Y a la abuelita de 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 mi abuelita también se la contó su abuelita. Y a la abuelita de 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 mi abuelita también se la contó su abuelita. Y así para atrás. Me llama el hecho escénico. Y en ese caso, los narradores que andamos moviéndonos ahora contando, desde mi perspectiva, estamos creando un mundo escénico. Claro, teniendo en consideración que el cuento y la historia, sobre todo si es que es tomada de alguna tradición, de alguna cultura, tiene una importancia simbólica y representa una visión de mundo. También por otro lado está la visión de mundo del que está contando en ese momento. Y creo que contar historia es algo que tenemos los seres humanos, es como una bendición que tenemos desde que podemos usar el lenguaje. Y de repente le dieron ganas de ir al baño. Hasta que, sin saber cómo, el picaflor se le salió. Ya saben por dónde. Y ahí salió volando el picaflor, muy contento porque había vencido al malvado cóndor, un poco cochinito y hediondito, pero muy contento. Entonces todas las aves que habían volado para presenciar ese espectáculo batían sus alas de contentas y aplaudían igual que ustedes ahora. Es muy desconocido en general el tema de cuentacuentos en la zona. Casi nadie sabe de qué se trata esto de los cuentacuentos. Así que yo los felicito de corazón y hallo que es maravilloso. Así que les damos las gracias y vamos a hacer un acto mágico levantando este dedo. Que levanten este dedo, que es un dedo mágico. Sin miedo. Pero nosotros les vamos a pedir que con este dedo pidan un deseo. Se lo lleven aquí a la mente e imaginen un deseo imposible. Pero yo estoy segura que se les va a cumplir. Sí. Pero si lo dicen, no se cumple. Un viaje, conocer a una persona. Un paseo, unas vacaciones. Esa novia, ese novio. ¿Todos tienen ya su deseo pensado? ¿Sí? Ténganlo en su mente y ahora lo toman con mucho cuidado en su mano. Sin que se rompa porque los deseos son frágiles. Apriétenlo firme en su mano y a la cuenta de 3 vamos a soplar para que estos deseos vuelen en lo alto del cielo. Y cuando se revienten allí y exploten, se cumplirán. A la 1, a las 2 y a las 3. Que todos sus deseos se cumplan y felices cuentos para todos.